Nunca pensé que volvería a Robleda. El pequeño pueblo de Asturias donde crecí siempre me había parecido demasiado agobiante, como un jersey que encoge al lavarlo. Pero allí estaba, conduciendo por la calle Mayor, pasando la farmacia, de Morales y la cafetería El Mirlo Azul, donde mi madre solía llevarme a tomar batidos de chocolate cada viernes después del colegio. El funeral de papá era mañana. La llamada de mi hermana Clara había llegado hacía 3 días, su voz tensa y formal, como si estuviera leyendo un guión. Papá se ha ido, Elena, un infarto. El funeral es el sábado. Luego, un silencio. Esperando mi respuesta, como si esperara que le dijera que no iría. Allí estaré, dije, sorprendiéndonos a ambas. Habían pasado 5 años desde que me marché furiosa de la cena de Navidad familiar, jurando no volver jamás. 5 años de cumpleaños, fiestas y momentos cotidianos que unen a una familia. 5 años de llamadas sin respuesta de papá, que finalmente dejaron de llegar. La pensión en la avenida de los Arces no había cambiado. Seguía con la misma pintura blanca desconchada y la alegre puerta roja. La señora Pérez me saludó con las cejas arqueadas, pero se guardó sus pensamientos mientras me entregaba la llave de la habitación 7. «De tu hermana llamó», dijo cuando me disponía a irme. «Me pidió que te dijera que se reúnen en casa esta noche. Solo la familia. Solo la familia». 2 palabras que antes significaban consuelo, pero que ahora sonaban como una amenaza. Deshice la maleta lentamente, retrasando lo inevitable. La pequeña habitación, con su papel pintado de flores y su suelo crujiente, me recordaba a las visitas de fin de semana a mi abuela cuando era pequeña. Tiempos sencillos antes de que todo se complicara. Mi móvil vibró. Un mensaje de Clara. Estamos esperando. La casa familiar se alzaba al final de la calle de los Cedros, una monstruosidad victoriana que papá se había pasado décadas restaurando. Aparqué detrás de la camioneta de mi hermano Ricardo, fijándome en el brillante BMW que debía ser del marido de Clara, y en el viejo Renault, que solo podía ser de tía Patricia. Me quedé en el coche 5 minutos enteros, ensayando. Lo que podría decir... Lo siento, parecía insuficiente después de 5 años, pero era todo lo que tenía. Los escalones del porche crujieron bajo mi peso, otro sonido familiar de la infancia. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba Clara, con aspecto de tener más de 35 años, su pelo rubio ahora veteado de gris. «¿Has venido?», dijo, sin ser una pregunta ni una bienvenida. «He venido». La casa olía igual, a libros viejos, a café y al leve aroma del tabaco de pipa de papá que se había impregnado en las paredes durante décadas. Las fotos familiares cubrían el pasillo, documentando nuestro crecimiento desde niños desdentados a adolescentes torpes y adultos distantes. Me di cuenta con una punzada de dolor que se habían añadido fotos recientes. Los hijos de Clara eran mayores. Ricardo posaba orgulloso junto a una mujer que no reconocí, y papá parecía más frágil de lo que recordaba. Sus hombros, antes anchos, ahora encorvados. Estaban todos reunidos en el salón. Ricardo, tía Patricia, el marido de Clara, Tomás y los niños que apenas reconocí. Ricardo se levantó, cuando entré, con una expresión indescifrable. «Lena», dijo, usando mi apodo de la infancia por primera vez en años. «Hola, Rica». Tía Patricia rompió la tensión atrayéndome a un abrazo que olía a naftalina y a un perfume dulzón. Y anticuado. «Ya era hora», me susurró al oído. Clara se aclaró la garganta. «Ahora que estamos todos, tenemos que hablar de mañana y del testamento». Claro, el testamento. Debería haber sabido que esta reunión no era solo para llorar a papá. «Papá actualizó su testamento el año pasado», continuó Clara, sin mirarme a los ojos. «Nos dejó la casa a los 3, a partes iguales». Ricardo maldijo por lo bajo, lo que significa que tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué hacer con ella. «Venderla», dije automáticamente.
y repartir las ganancias. El rostro de Clara se endureció. Puede que algunos queramos mantenerla en la familia, Elena. Algunos no abandonamos a papá cuando nos necesitaba. Y ahí estaba, la acusación que había estado esperando desde el momento en que recibí la llamada. Yo no lo abandoné, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Él me dijo que me fuera, ¿recuerdas? Si sales por esa puerta, no te molestes en volver. Esas fueron sus palabras exactas. Porque estabas cometiendo un error. Alzó la voz Clara. Estaba intentando protegerte de ti misma, como siempre hacía. Ricardo se interpuso entre nosotras, siempre el pacificador. No es el momento, Clara. Papá ni siquiera está enterrado. El marido de Clara, Tomás, intervino, con su voz de abogado, tranquila y mesurada. Hay algo más que debéis saber. La casa no es lo único. Está el negocio, el terreno junto al lago y... bueno, también hay algunas deudas. La habitación se quedó en silencio. El negocio de construcción de papá había sido un éxito durante décadas, pero sabía que la crisis económica le había afectado mucho. ¿Qué tan graves?, preguntó Ricardo. Tomás dudó. Lo suficiente como para que vender la casa sea la única opción. Clara se hundió en el sofá, su ira desinflándose. Nunca dijo nada. Le pregunté, repetidamente, si necesitaba ayuda, y siempre decía que todo iba bien. Eso es muy de papá, dije en voz baja. Nunca querer preocupar a nadie. Ricardo me miró, y un atisbo de la antigua conexión brilló entre nosotros. Excepto a ti. A ti siempre te decía la verdad, y lo había hecho. Incluso cuando la verdad dolía, papá nunca me había endulzado las cosas. Era una de las razones por las que habíamos chocado tan a menudo. Dos personas que decían lo que pensaban sin filtro. También era la razón por la que su rechazo final me había dolido tanto. Necesito tomar el aire, dije, dirigiéndome a la puerta trasera. El columpio del porche donde papá y yo solíamos sentarnos en las tardes de verano todavía colgaba, de unas cadenas oxidadas. Me dejé caer en él, sintiendo el crujido familiar. El patio trasero se extendía ante mí. El viejo arce era ahora más alto, el jardín estaba más descuidado, pero en esencia no había cambiado. Después de unos minutos, la puerta se abrió y Ricardo salió con 2 vasos del whisky favorito de papá en la mano. Pensé que necesitarías esto, dijo dándome uno. Tomé un sorbo, el ardor familiar y reconfortante. ¿De verdad? ¿Me dejó parte de la casa? ¿Después de todo? Ricardo se sentó a mi lado, y el columpio se ajustó a su peso. Hasta mantuvo tu habitación exactamente igual, Tate, ¿sabes? No dejó que mamá cambiara nada después de que te fueras. Algo se rompió dentro de mí entonces. El dique que había construido contra la nostalgia de este lugar, de esta gente. Papá había mantenido mi habitación intacta, un espacio abierto para un regreso que yo había sido demasiado terca para hacer. Debería haberle devuelto la llamada, susurré, solo una vez. Ricardo me rodeó con el brazo, como solía hacer, cuando éramos niños y me caía de la bicicleta o suspendía un examen. Él sabía que le querías, Lena, era tan cabezota como tú. Nos quedamos en silencio mientras la oscuridad caía sobre el patio y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Mañana llegaría el funeral, los inevitables conflictos por el testamento, el ajuste de cuentas con todo lo que me había perdido en 5 años de ausencia. Pero esta noche, sentada en el columpio del porche con mi hermano, sentí algo que no esperaba encontrar en Robleda, el tímido comienzo de un regreso a casa. La mañana llegó con una lluvia suave que parecía apropiada para un funeral. Me quedé junto a la ventana de la habitación de invitados, viendo cómo las gotas trazaban patrones en el cristal, retrasando el momento de ponerme el vestido negro que estaba sobre la cama. Anoche, después de que Ricardo y yo volviéramos a entrar, Clara me había entregado sin decir palabra una carpeta con papeles, extractos bancarios, declaraciones de impuestos,
contratos de préstamo. La prueba de los problemas económicos de papá era peor de lo que Tomás había insinuado. El negocio estaba hundido. Las rehipotecas se habían comido el valor de la casa y el terreno junto al lago, 20 hectáreas de bosque asturiano virgen que habían pertenecido a la familia durante generaciones, corría el riesgo de ser embargado. ¿Por qué no vendió la propiedad del lago?, había preguntado yo. Debe de valer una fortuna ahora con todas esas urbanizaciones de lujo que están construyendo. Clara y Ricardo habían intercambiado una mirada que no supe descifrar. No podía, dijo finalmente Clara. Le prometió a mamá que la mantendría en la familia, para los nietos. Mi madre había muerto cuando yo tenía 16 años, pero su presencia todavía moldeaba las decisiones de nuestra familia. El lago había sido su lugar favorito, donde nos había enseñado a nadar, a pescar y a identificar las flores silvestres. En mi última conversación con papá, me había acusado de faltarle el respeto a su memoria. Otra herida que nunca había cicatrizado. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Sara, la prometida de Ricardo, me había enterado de su compromiso anoche. Estaba en el pasillo con una taza humeante en la mano. Pensé que necesitarías un café, dijo con una sonrisa tímida. Solo, con una nube de leche. Ricardo dijo que así es como lo tomas. Acepté la taza, conmovida de que mi hermano recordara un detalle tan pequeño después de tantos años. Gracias, y enhorabuena, por cierto. Ricardo parece feliz. Sara se apoyó en el marco de la puerta. Lo es, en general. Ha sido duro desde que tu padre enfermó. Casi se me cae la taza. ¿Enfermo? Clara dijo que fue un infarto. Los ojos de Sara se abrieron como platos. ¿No te lo dijeron? A tu padre le diagnosticaron insuficiencia cardíaca el año pasado. Los médicos le dieron quizás 2 años, pero... Se interrumpió, incómoda. Lo siento, pensé que lo sabías. Otro secreto. Otra información que mi familia había decidido que no merecía saber. No, dije, con la voz tensa. Nadie me dijo nada. Abajo, la puerta principal se abrió, y oí la voz inconfundible de tía Patricia saludando a Clara. La casa pronto se llenaría de dolientes, los empleados, de papá, sus compañeros de póker, los vecinos que lo conocían desde hacía décadas. Será mejor que te deje prepararte, dijo Sara, retrocediendo. Sola de nuevo, me puse el vestido negro que había comprado en unos grandes almacenes durante mi viaje en coche desde Madrid. Se sentía extraño, este vestido nuevo para el funeral de mi padre, como si estuviera interpretando el papel de la hija afligida en lugar de serlo realmente. Para cuando llegamos a la iglesia de San Mateo, el edificio blanco de madera donde me habían bautizado y hecho la confirmación, la lluvia había cesado. El aparcamiento estaba lleno. Los coches se desbordaban por el césped y los arcenes. Papá había sido muy querido en Robleda, un pilar de la comunidad, el tipo que patrocinaba el equipo infantil del pueblo y limpiaba la nieve de la entrada de los vecinos después de las grandes nevadas. Dentro, la iglesia estaba abarrotada. Los rostros se giraban para ver a los hermanos Morales caminar por el pasillo hasta el primer banco. Algunos asentían en señal de reconocimiento, otros susurraban detrás de los programas, sin duda comentando mi regreso tras una prolongada ausencia. El ataúd en el frente estaba cerrado, cubierto con un ramo de lirios blancos y ramas de hoja perenne. Papá siempre había dicho que quería ser enterrado con su ropa de trabajo, sin trajes elegantes, sin complicaciones. Me pregunté si Clara habría respetado ese deseo, o si estaría allí tumbado con el traje azul que odiaba ponerse. La ceremonia pasó como un borrón de himnos y panegíricos. Ricardo habló de la dedicación de papá a su oficio, de cómo había construido la mitad de las casas del pueblo con sus propias manos. Clara compartió historias de su generosidad sin límites, de cómo nunca había rechazado a nadie que lo necesitara. Cuando el párroco preguntó si alguien más quería compartir sus recuerdos, permanecí en silencio, con las palabras atascadas en la garganta. Después del entierro,
Todos se reunieron en casa para el velatorio. Me moví por las habitaciones llenas de tortillas, empanadas y condolencias, sintiéndome como un fantasma en la casa de mi infancia. En el despacho, encontré un momento de tranquilidad, mirando la pared de fotos familiares que trazaba nuestras vidas. Estaba orgulloso de ti, ¿sabes? Me giré y vi a Francisco, Paco Herrera, el amigo más antiguo y socio de papá, de pie en la puerta. Tenía una forma curiosa de demostrarlo. Respondí, con más amargura de la que pretendía. Paco se acercó y señaló una foto en la que no me había fijado antes. Yo, en mi graduación universitaria, sonriendo, con toga y birrete, voló para verte ese día. Dijo que se mantuvo a distancia porque no quería arruinar tu gran momento, pero tenía que ver a su niña graduarse. Se me hizo un nudo en la garganta. Estuvo allí, pero yo no. No quería que lo supieras. Viejo cabezota. Paco negó con la cabeza. Te siguió la pista todos estos años. Sabía de ese gran ascenso el año pasado, del artículo que escribiste y que ganó un premio importante. La idea de que papá siguiera en secreto mi carrera, recopilando pedazos de mi vida desde la distancia, me oprimió el pecho. ¡Ay! Algo más que deberías saber, continuó Paco, bajando la voz. Sobre los problemas del negocio. No todo fue mala suerte y la crisis. Hubo un robo. Lo miré fijamente. ¿Un robo? ¿Alguien le robó a papá? Paco miró hacia la puerta, asegurándose de que estábamos solos. Tu padre descubrió que alguien había estado desviando dinero de las cuentas de la 1200 empresa durante años, cientos de miles en total. Fue a la policía. Iba a hacerlo, pero entonces descubrió quién era. La forma en que Paco me miró, con lástima, con cautela, hizo que se me encogiera el estómago. ¿Quién?, susurré, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Tomás, dijo, el marido de tu hermana. La habitación pareció inclinarse. Tomás, con sus trajes caros y su trabajo en una multinacional en Oviedo. Tomás, que había ayudado a gestionar la contabilidad de la empresa como un favor a la familia. Tomás, que se había sentado frente a mí la noche anterior, explicando las deudas de papá con una preocupación tan ensayada. ¿Clara lo sabe? Paco negó con la cabeza. Tu padre no quería romperle el corazón. Estaba intentando averiguar cómo manejarlo cuando su salud empeoró. Las piezas encajaron. Los problemas económicos de papá, su reticencia a vender la propiedad del lago, la tensión que había percibido entre él y Tomás en aquella última cena de Navidad, hacía 5 años. Lo que yo había interpretado como una desaprobación de mis elecciones de vida, podría haber sido algo completamente diferente. Encontré unos registros, continuó Paco, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Tu padre los guardaba, en una caja de seguridad. Me pidió que me asegurara de que te llegaran si le pasaba algo. Me puso una pequeña llave en la palma de la mano. Caja 227 en la caja de ahorros de Robleda. Lo que decidas hacer con lo que hay ahí dentro es cosa tuya y de tu conciencia. Antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió más y apareció Tomás, con su sonrisa de abogado firmemente plantada. Ahí estás, Elena. Clara te está buscando. Algo sobre los aparejos de pesca de papá que pensó que querrías. Sus ojos se desviaron hacia mi mano cerrada, hacia Paco, y de nuevo hacia mí, y un atisbo de inquietud cruzó su rostro. Gracias, Tomás, dije, guardándome la llave en el bolsillo del vestido. Ahora mismo voy. Mientras Tomás se retiraba, Paco me apretó el hombro. Tu padre siempre decía que tú eras la que tenía agallas para hacer lo correcto. Sin importar lo difícil que fuera. Supongo que veremos si tenía razón. Me dejó sola en el despacho, rodeada de imágenes de una familia que ahora parecía construida sobre secretos y mentiras. A través de la ventana, podía ver a los invitados marchándose, abriendo paraguas contra una llovizna fresca. En milímetros, un rincón del patio. Clara estaba con sus hijos, aceptando condolencias,
mientras Ricardo ayudaba a una vecina anciana a subir a su coche. Y yo permanecía apartada, como siempre, sosteniendo la llave de una verdad que podría sanar a Pino Mechont, mi familia, o destruirla por completo. La caja de ahorros de Robleda no había cambiado desde que abrí mi primera cuenta allí a los 12 años, depositando con orgullo el dinero de mi cumpleaños y de cuidar niños. El señor García seguía sentado en el despacho del director, con el pelo blanco más escaso pero la pajarita tan perfectamente centrada como siempre. «Elena Morales», dijo, levantando la vista de su ordenador con genuina calidez. «He oído que estabas de vuelta en el pueblo. Siento lo de tu padre. Era un buen hombre. Gracias, señor García. Jugueteé con la llave en mi bolsillo. Necesito acceder a una caja de seguridad». 10 minutos después, estaba sentada sola en una pequeña sala de visualización, mirando la caja metálica que contenía los secretos que papá había considerado lo suficientemente importantes como para proteger. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave. Dentro había un sobre manila, un pendrive y una carta escrita a mano dirigida simplemente a Lena. Abrí la carta primero, reconociendo la escritura audaz e inclinada de papá. «Y querida Lena, si estás leyendo esto, supongo que se me acabó el tiempo para arreglar las cosas entre nosotros. Ese es mi mayor arrepentimiento. Dejar que el orgullo me impidiera coger el teléfono y decirte que sentía las cosas que dije aquella Navidad. Tenías razón en vivir tu vida según tus propias reglas, no las mías. Me equivoqué, y fui demasiado cabezota para admitirlo hasta que fue demasiado tarde. También hay otros arrepentimientos, cosas que debería haber manejado de otra manera, especialmente con el negocio. Los documentos adjuntos muestran lo que ha estado pasando con las finanzas de la empresa. Tomás ha estado robando durante años, falsificando las cuentas, creando proveedores falsos, quedándose con parte de los costes de las obras. Para cuando me di cuenta, el daño era demasiado profundo. No podía denunciarlo sin destruir a Clara y a los niños. Así que intenté cubrir las pérdidas yo mismo, pidiendo préstamos, rehipotecando la casa. No fue suficiente. Llegó la crisis. El trabajo escaseó y mi salud empezó a fallar. La tormenta perfecta, como dicen. La propiedad del lago todavía está limpia, sin cargas. La puse en un fideicomiso para vosotros 3. Clara y Ricardo aún no lo saben, pero los papeles los tiene mi abogado, Guillermo Herrera. El fideicomiso tiene una condición: acuerdo unánime de los 3 para cualquier venta o desarrollo. Confío en que harás lo correcto, Elena. Siempre has sabido ver el panorama general mejor que tus hermanos. Clara querrá proteger a Tomás a toda costa. Ricardo querrá lo que sea para mantener la paz. Eres la única que puede tomar la decisión difícil. Decidas lo que decidas. Y quiero que sepas que te quise, que estuve orgulloso de ti, incluso cuando no encontraba las palabras para decírtelo. Papá. Leí la carta 2 veces más, las lágrimas emborronando las palabras. Todos esos años de silencio, de creer que me había borrado de su vida, y él había estado llevando esta carga solo, protegiendo a la familia de la única manera que sabía. El pendrive contenía archivos meticulosamente organizados, hojas de cálculo que rastreaban los fondos desviados, copias de facturas falsificadas, fotos de cheques con firmas falsas. Papá lo había documentado todo, construyendo un caso, que nunca presentó. El sobre manila contenía copias impresas de lo mismo, junto con extractos bancarios que mostraban transferencias regulares de la cuenta de la empresa a una cuenta en un paraíso fiscal a nombre de Tomás. Era una prueba abrumadora de un fraude sistemático que había desangrado la empresa de mi padre y que, en última instancia, contribuyó al estrés que probablemente aceleró su muerte. Cerré la caja, la devolví a la cámara acorazada y salí a la luz del atardecer, con la mente a toda velocidad. ¿Qué significaría hacer lo correcto ahora? Denunciar a Tomás devastaría a Clara y a sus hijos. No hacer nada significaría dejar que se saliera con la suya por unos delitos que no solo habían perjudicado a papá,
sino también a los empleados de Construcciones Morales, algunos de los cuales habían perdido sus trabajos a medida que la empresa se contraía. Y luego estaba la propiedad del lago, el último activo limpio, ahora en un fideicomiso con una condición que requería mi cooperación. Papá me había dado una ventaja, pero ¿con qué fin? Mi móvil vibró con un mensaje de Ricardo. Reunión familiar en casa, 19:00, importante. Ven. De vuelta en la pensión, me duché y me cambié, intentando despejar la cabeza. El peso de la carta de papá y sus revelaciones me oprimía. Había confiado en mí para tomar la decisión correcta. Pero, ¿qué era lo correcto en una situación en la que cada elección haría daño a alguien? A las 18:45, llegué a la casa familiar. Solo el BMW de Clara y la camioneta de Ricardo estaban en la entrada. Ni rastro del coche de Tomás ni del Renault de tía Patricia. Ricardo abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Gracias por venir», dijo, con expresión sombría. «Tenemos que hablar». En la cocina, Clara estaba sentada a la mesa, pálida y con los ojos enrojecidos. Una botella de whisky de papá estaba abierta junto a 3 vasos. «¿Qué pasa?», pregunté, tomando asiento frente a ella. Clara levantó la vista, y me sorprendió el dolor puro en sus ojos. «Tomás se ha ido», dijo secamente. «Vació nuestras cuentas conjuntas esta mañana y desapareció. Dejó una nota diciendo que sentía todo, y que yo me merecía algo mejor». Ricardo sirvió whisky en los vasos, deslizando uno hacia cada una de nosotras. Clara encontró unos papeles en su escritorio, registros de dinero que había estado moviendo, del negocio de papá. Así que Tomás había huido, llevándose lo que pudo antes de que nadie descubriera el alcance total de sus crímenes. Me pregunté si se habría enterado de alguna manera de la caja de seguridad, o si su conciencia culpable finalmente lo había alcanzado. «Tú lo sabías», dijo Clara de repente, con los ojos fijos en mí. «De alguna manera, ya lo sabías. Puedo verlo en tu cara». Respiré hondo. Papá me dejó una carta y pruebas. Paco me dio la llave ayer en el funeral. La mano de Clara se apretó alrededor de su vaso. ¿Y no me lo dijiste inmediatamente? Acabo de enterarme hoy, Clara. Estaba intentando averiguar qué hacer. ¿Qué hacer? Su voz se elevó. Deberías haber venido directamente a mí. Es mi marido, el padre de mis hijos. Ricardo le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Clara, eso no es justo. Elena probablemente estaba en shock, igual que tú ahora. Clara lo apartó, años de resentimiento saliendo a la superficie. Claro que te pones de su parte, siempre lo haces. La perfecta Elena, la favorita de papá, que no podía hacer nada mal incluso cuando nos abandonó durante 5 años. Eso no es verdad, protestó Ricardo, pero Clara estaba fuera de sí. ¿Papá te contó lo de Tomás para castigarme?, exigió. Su forma final de decir que tomé una mala decisión, como siempre insinuaba. Pensé en la carta de papá, en su arrepentimiento y su amor. No, Clara. Estaba intentando protegerte, manejarlo él mismo sin hacerte daño. Por eso, pidió todos esos préstamos en lugar de ir a la policía. Su ira pareció desinflarse, reemplazada por un cansancio profundo. Y ahora Tomás se ha ido, las cuentas están vacías, y me quedo con 3 hijos y una montaña de deudas. Vaya protección. Nos quedamos en silencio por un momento. El tic-tac del reloj de la cocina era el único sonido. «¿Hay algo más?», dije finalmente. Papá puso la propiedad del lago en un fideicomiso para los 3. Es el único activo que está libre de cargas. Pero solo podemos venderlo o urbanizarlo si todos estamos de acuerdo. Ricardo levantó la vista bruscamente. ¿Los 3? Eso es una garantía bastante grande de que nunca nos pondremos de acuerdo. En nada. Quizás ese era el punto, sugerí. Obligarnos a hablar de verdad, a superar nuestras diferencias. Clara soltó una risa amarga. ¿O fue su último intento de controlarnos desde la tumba? Recordé la última línea de la carta de papá.
Eres la única que puede tomar la decisión difícil. Mirando a mis hermanos ahora, Clara rota, pero aún en pie, Ricardo intentando desesperadamente mantener la paz. Finalmente entendí lo que quería decir. ¿Y si, dije lentamente, no vendemos la propiedad del lago? ¿Y si la desarrollamos nosotros mismos? Ambos me miraron fijamente. ¿De qué estás hablando?, preguntó Clara. Papá nos enseñó todo sobre la construcción. Ricardo, llevas años dirigiendo equipos. Yo sé cómo gestionar las finanzas y el marketing por mi trabajo. Clara, eres la mejor diseñadora de interiores de 3 provincias a la redonda. ¿Quieres que montemos un negocio juntos? Ricardo parecía escéptico. Después de todo, quiero que salvemos el legado de papá, dije, y tal vez reconstruyamos nuestra familia en el proceso. Podríamos crear un desarrollo ecológico que mamá habría aprobado. Casas sostenibles y hermosas que respeten la tierra. ¿Con qué dinero inicial?, desafió Clara, pero pude ver un destello de interés bajo su agotamiento. Tengo ahorros, dije, y estoy dispuesta a apostar que hay inversores que aprovecharían la oportunidad de respaldar un proyecto ecológico en una propiedad de primera en la orilla del lago. Ricardo asintió lentamente. El apellido Morales todavía significa algo en la construcción por aquí, a pesar de los problemas recientes. Probablemente podríamos conseguir buenos contratistas. Esto es una locura, dijo Clara, pero sin convicción. Apenas podemos estar en la misma habitación juntos. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Entonces empecemos. Por ahí. Una habitación, una conversación a la vez. Durante un largo momento, nos quedamos en silencio. 3 piezas rotas de una familia intentando imaginar cómo volver a encajar. Afuera, el crepúsculo se cernía sobre Robleda, la misma vista que nuestros padres habían compartido durante décadas de matrimonio, criándonos en esta casa que ahora albergaba tantos recuerdos dolorosos como felices. Lo echo de menos, susurró finalmente Clara, las lágrimas surcando sus mejillas. Incluso con todos sus defectos, toda su terquedad, lo echo tanto de menos. Yo también, dijo Ricardo, con la voz quebrada. Yo también, repetí, y la confesión desbloqueó algo apretado en mi pecho. No estábamos bien, ni mucho menos. A Clara todavía le quedaba un largo camino por delante con sus hijos y las secuelas de la traición de Tomás. Las deudas del negocio seguían ahí. Y los años de distancia entre nosotros no podían borrarse en una sola conversación. Pero mientras estábamos sentados en la cocina de papá, bebiendo su whisky, los primeros y tímidos hilos de un nuevo entendimiento comenzaron a formarse. No el perdón, todavía no, pero sí la posibilidad. La oportunidad de reconstruir sobre los cimientos que papá nos había dejado, defectuosos pero lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de un nuevo comienzo. Afuera, las primeras estrellas aparecieron en el cielo que oscurecía, y las mismas estrellas que brillaban sobre la propiedad del lago, esperando lo que decidiéramos hacer con ella y con nosotros mismos. Un mes después del funeral, me encontré al borde de la propiedad del lago, con un portapapeles en la mano, observando cómo Ricardo recorría el perímetro con Guillermo Herrera, el abogado de papá. La mañana de mayo era fresca pero luminosa. La superficie del lago brillaba con la luz del sol. A lo lejos, el graznido de un ave acuática resonaba sobre el agua. Tu padre sabía exactamente lo que hacía, dijo Guillermo cuando se reunió conmigo. Esta tierra vale el doble de lo que habría valido hace 10 años. La servidumbre de conservación que estableció en las 12 hectáreas más cercanas al agua asegura que permanezcan sin urbanizar, lo que en realidad aumenta el valor de las partes edificables. Eso es muy de papá, dije, siempre pensando, 3 pasos por delante. Ricardo asintió, entrecerrando los ojos contra el sol. Ni solía decir eso de ti, ¿sabes? Que siempre estabas planeando tu próximo movimiento mientras el resto de nosotros todavía estábamos tratando de entender el actual.
El comentario me pilló por sorpresa. Otra pequeña parte de papá que no conocía. Otra visión de cómo me veía él. Habíamos pasado las últimas 4 semanas sentando las bases. Había extendido mi excedencia en mi empresa de marketing en Madrid. Ricardo había atado los cabos sueltos con su equipo de contratistas. Clara había comenzado el doloroso proceso de desenredar sus finanzas de las de Tomás, quien seguía ilocalizable en algún lugar del Caribe, según el rastro de su tarjeta de crédito. Las primeras semanas habían sido un campo de minas de discusiones y viejos resentimientos. Clara me atacaba por las cosas más pequeñas, mi taza de café dejada en la encimera, mi opinión sobre los armarios de la cocina, mi mera presencia, en la casa familiar donde me había mudado temporalmente para ayudar a clasificar las pertenencias de papá. Luego se disculpaba entre lágrimas, atrapada en un ciclo de ira y dolor que yo reconocía demasiado bien. «Tenemos interés de 3 inversores», dije, volviendo al asunto que nos ocupaba. 2 empresas locales y una de Oviedo. A todas les gusta el concepto de un desarrollo ecológico, especialmente con la servidumbre de conservación ya establecida. «¿Y qué hay de los permisos?», preguntó Ricardo, siempre práctico. Guillermo se aclaró la garganta. «Eso es un poco más complicado. La Junta de Urbanismo tiene preocupaciones sobre la escorrentía del agua y el acceso por carretera. Y ha habido cierta oposición de los vecinos, particularmente de los Soto. Los Soto eran dueños de la propiedad adyacente, una extensa finca que había pertenecido a su familia durante generaciones. El señor Soto había sido el rival de papá desde el instituto. Un niño rico que se convirtió en un abogado de empresa, mientras papá construía su negocio de construcción desde cero. «Déjame adivinar», dije. «Ricardo Soto no quiere viviendas asequibles estropeando su vista». «Algo así», confirmó Guillermo. «Ha presentado una objeción formal citando preocupaciones medioambientales, pero extraoficialmente se trata del valor de las propiedades». Ricardo pateó una piña. Papá siempre decía que Ricardo Soto nació con una cuchara de plata tan metida en él. «Ricardo», lo interrumpí con una risa. Lo pillamos. Volvimos a los coches. El barro primaveral succionando nuestras botas. La vieja camioneta de papá, ahora de Ricardo, estaba aparcada junto a mi coche de alquiler y el sensato sedán de Guillermo. «Yo me encargaré de Soto», dije cuando llegamos a los vehículos. «He tratado con gente como él en Madrid. Abogados de empresa que piensan que el dinero equivale a la inteligencia». Ricardo parecía dudar. «¿Seguro? Tiene a la mitad de la Junta del Pueblo en el bolsillo. Razón de más para abordar esto estratégicamente», respondí. «Necesitamos hacer este proyecto tan atractivo para el pueblo que no puedan decir que no, sin importar quién esté en el bolsillo de quién». Guillermo asintió con aprecio. «Ya veo por qué tu padre te confió esto, Elena». Las palabras me reconfortaron, un pequeño bálsamo contra los años de distanciamiento. De vuelta en casa, Clara estaba en la mesa de la cocina, dibujando diseños de cabañas. Sus hijos estaban en el colegio, dándole unas raras horas, de tranquilidad para trabajar. Tenía ojeras, pero había una energía en sus movimientos que había faltado durante aquellos primeros días sombríos tras la desaparición de Tomás. «¿Qué tal se ve?», preguntó sin levantar la vista. «Precioso», respondió Ricardo, mirando sus dibujos. «¿Pero esos paneles solares serán suficientes para la calefacción en invierno?». Clara golpeó el lápiz contra el papel. «He estado investigando el diseño solar pasivo. Si posicionamos las cabañas correctamente y usamos los materiales adecuados, podemos reducir las necesidades de calefacción en casi un 40%. Inteligente», dije, genuinamente impresionada. «Deberíamos destacar eso en la presentación a la Junta de Urbanismo. Ecológico y rentable». Clara levantó la vista, con un atisbo de sorpresa en su expresión. En el pasado, mis cumplidos habrían sido recibidos con sospecha, como si de alguna manera estuviera siendo condescendiente. Hoy, simplemente asintió. «Tengo una reunión con la cooperativa de crédito del Arroyo del Arce mañana», continué.
Están interesados en proporcionar préstamos para la construcción, especialmente porque nos estamos centrando en prácticas de construcción sostenible. Es buena publicidad para ellos. ¿Y las deudas de la empresa?, preguntó Ricardo. La pregunta que habíamos estado eludiendo durante semanas. Respiré hondo. He estado revisando los registros de papá. El negocio debe unos 480.000 euros, principalmente a proveedores y al banco. Si liquidamos el equipo y el local comercial en la calle Mayor, podemos saldar aproximadamente la mitad. ¿Y el resto?, preguntó Clara en voz baja. He estado hablando con los acreedores de papá. La mayoría están dispuestos a aceptar planes de pago, especialmente una vez que les expliqué lo de Tomás. Algunos incluso están dispuestos a condonar parte de lo que se debe como gesto de respeto a papá. Ricardo se apoyó en la encimera. Eso todavía nos deja con una deuda significativa sobre este nuevo proyecto antes de que hayamos puesto la primera piedra. Lo sé, admití, pero he estado haciendo números, y si podemos construir y vender la primera fase de cabañas, y podremos cubrir las deudas restantes y tener capital inicial para la fase 2. Clara dejó el lápiz. ¿Y si no podemos? ¿Si fracasamos? Habremos perdido la propiedad del lago, lo último que nos dejó papá, y seguiremos ahogados, en deudas. Su pregunta quedó en el aire, dando voz al miedo que me había mantenido despierta más noches de las que me gustaría admitir. Entonces lo resolveremos juntos, dije finalmente. Pero no creo que vayamos a fracasar. Ricardo sonrió levemente. Ahí está ese pensamiento de 3 pasos por delante del que hablaba papá. Esa noche me senté sola en el embarcadero, viendo la puesta de sol pintar el lago en tonos dorados y rosados. Era el lugar favorito de mi madre. Solía traer un libro y un termo de té, afirmando que era el único lugar donde realmente podía escucharse pensar, con 3 niños ruidosos en casa. El sonido de pasos sobre la madera me hizo girar. Clara se acercó, con 2 tazas en las manos. «Ofrenda de paz», dijo, dándome una. «Chocolate caliente», como lo hacía mamá. Tomé un sorbo, la rica dulzura instantáneamente familiar, con un poquito de canela. «Y una pizca de sal», añadió sentándose a mi lado. Su ingrediente secreto para todo. Nos sentamos en un silencio cómplice, observando cómo aparecían las primeras estrellas en el cielo que oscurecía. «No dejo de pensar en lo que diría papá si pudiera vernos ahora», dijo finalmente Clara. «Los 3 trabajando juntos en lugar de pelearnos». Sonreí. Probablemente se moriría del susto otra vez. La broma era terrible, inapropiada, y exactamente lo que necesitábamos. Clara resopló en su taza, y luego se echó a reír a carcajadas. Me uní a ella, la liberación de la tensión. Era casi vertiginosa. «Dios, Lena», jadeó cuando pudo volver a hablar. «Eso ha sido horrible». «Lo sé», admití, secándome las lágrimas de los ojos. «Pero ha sentado bien reír». Ella asintió, su expresión volviéndose seria de nuevo. «Te he echado de menos, incluso cuando estaba furiosa contigo por irte. Echaba de menos tener a mi hermana mayor cerca». La simple honestidad de sus palabras me pilló por sorpresa. «Yo también os eché de menos, a todos. Vamos a hacer que esto funcione, ¿verdad?» Su voz tenía una vulnerabilidad que rara vez oía en mi hermana, tan ferozmente independiente. «Este proyecto, esta reunión familiar o lo que sea que estemos haciendo». Pensé en los desafíos que teníamos por delante. Los permisos, la financiación, la construcción, los fantasmas persistentes de viejas heridas y malentendidos. Las probabilidades estaban en nuestra contra en más de un sentido. «Sí», dije firmemente. «Vamos a hacer que funcione. Por papá, por mamá, por nosotros». Como si fuera una respuesta, un ave acuática graznó al otro lado del agua oscura, su voz clara en el aire quieto de la noche. Clara me apretó la mano y, por primera vez desde que había regresado a Robleda, sentí algo parecido a la esperanza echando raíces. A mediados de julio, el calor del verano se había instalado, sobre Robleda como una manta de lana. Estaba sentada en la sala de plenos del ayuntamiento, sintiendo el sudor correr por mi espalda,
a pesar del antiguo aire acondicionado que traqueteaba en la ventana. A mi alrededor, las sillas de plástico estaban ocupadas por gente del pueblo, y a la mayoría de los cuales reconocía de mi infancia. Algunos asentían cortésmente cuando nuestras miradas se cruzaban, otros apartaban la vista, quizás recordando los cotilleos que siguieron a mi abrupta marcha 5 años atrás. Al frente de la sala, los miembros de la Junta de Urbanismo barajaban papeles y susurraban entre ellos. Nuestra propuesta para las ecocabañas del lago estaba ante ellos. 3 meses de trabajo destilados en un pulcro archivador de planos arquitectónicos, informes de impacto ambiental y proyecciones financieras. Ricardo estaba sentado a mi izquierda, su rodilla rebotando con energía nerviosa. Clara estaba en casa con su hijo pequeño, que había cogido un resfriado de verano. En la última fila podía ver a Ricardo Soto, su pelo plateado impecable, su expresión satisfecha. La Junta escuchará ahora los comentarios del público sobre la propuesta de los Morales para el desarrollo de la propiedad frente al lago, en la carretera del Cedral, anunció Marisa Villanueva, la presidenta de la Junta que me había enseñado matemáticas en tercero de primaria hacía décadas. Durante la siguiente hora, vecinos y empresarios se turnaron en el micrófono. Algunos expresaron su apoyo, viendo el potencial de ingresos por turismo y la creación de empleo. Otros plantearon preocupaciones sobre el tráfico, el ruido y el carácter de la comunidad. Durante todo el proceso, Ricardo y yo permanecimos sentados en silencio, como Guillermo nos había aconsejado. Dejad que digan lo que quieran, nos había asesorado. Ya llegará vuestro turno. Finalmente, Ricardo Soto se acercó al micrófono, ajustándose la corbata de seda con dedos cuidados. Miembros de la Junta, vecinos, amigos, comenzó, su voz de abogado resonando sin esfuerzo por la sala. He vivido en la carretera del Cedral durante más de 40 años. Mi familia ha sido administradora de esa tierra desde los tiempos de mi abuelo. He observado con consternación cómo el desarrollo ha ido erosionando lentamente la belleza natural que hace que nuestro pueblo sea especial. Hizo una pausa para dar efecto, recorriendo la sala con la mirada. Aunque respetaba a Javier Morales como empresario y vecino, esta propuesta presentada por sus hijos, uno de los cuales ni siquiera ha vivido en Robleda durante años, no es más que un acto de vandalismo ecológico, sí. Ricardo se tensó a mi lado. Puse una mano de advertencia en su brazo. La sola escorrentía de un desarrollo de este tamaño dañaría irreparablemente el ecosistema del lago, continuó Soto. Por no hablar del tráfico, el ruido, la inevitable caída del valor de las propiedades para aquellos de nosotros que hemos invertido nuestras vidas en mantener el carácter prístino de la zona. Sacó un documento de su bolsillo. Me he tomado la libertad de encargar una evaluación ambiental independiente, que presento para la consideración de la Junta. Sus conclusiones contradicen muchas de las afirmaciones hechas en la propuesta, de los Morales. Murmullos recorrieron a la multitud. Este era un ataque sorpresa que no habíamos previsto. Además, añadió Soto, creo que la Junta debería tener en cuenta la inestabilidad financiera de Construcciones Morales en 1900 en los últimos años. ¿Realmente queremos confiar un proyecto de esta magnitud a una empresa con un historial de mala gestión? La pulla fue deliberada, diseñada para recordar a todos los rumores que habían circulado tras la muerte de papá. Ricardo se levantó, a medias de su asiento, pero lo volví a sentar. Ahora no, susurré. Está intentando provocarnos. Cuando Soto finalmente regresó a su asiento, el daño estaba hecho. El ambiente en la sala había cambiado. La duda nublaba los rostros, que antes habían sido neutrales o de apoyo. La presidenta Villanueva se aclaró la garganta. Nisana, Morales, ¿le gustaría responder a estas preocupaciones? Caminé hacia el micrófono, muy consciente de cada mirada en la sala. El discurso que había preparado de repente parecía inadecuado contra el ataque bien orquestado de Soto. En su lugar, decidí hablar desde el corazón. Crecí nadando en ese lago, comencé. Mi madre me enseñó a identificar cada pájaro, cada flor,
cada árbol de esa propiedad. Mi padre nos inculcó a todos un respeto por la tierra que llevamos hasta los huesos. Miré alrededor de la sala, haciendo contacto visual con rostros que conocía desde la infancia. La servidumbre que mi padre estableció en 12 hectáreas de la orilla del lago asegura que esa tierra permanecerá intacta para siempre. Las cabañas que proponemos se construirían con materiales sostenibles, muchos de ellos recuperados de edificios que mi padre construyó y luego desmanteló a lo largo de su carrera. Usarían energía solar, recolección de agua de lluvia y sistemas de aguas grises de última generación. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. En cuanto a los problemas financieros de construcciones morales, sí, hemos enfrentado desafíos. Mi padre confió en alguien que traicionó esa confianza. Es una verdad dolorosa que nuestra familia ha tenido que afrontar. Pero estamos trabajando para arreglar las cosas, pagando a los proveedores, cumpliendo los compromisos, reconstruyendo lo que se dañó. Miré a Soto, cuya expresión permanecía impasible. Este proyecto no se trata solo de construir cabañas, se trata de honrar el legado de mis padres mientras avanzamos de una manera que beneficie a Robleda. Crearía empleos, atraería ingresos por turismo y demostraría cómo el desarrollo puede coexistir con la gestión ambiental. La sala quedó en silencio cuando terminé. No sabía si había convencido a alguien o si simplemente había proporcionado más munición para que Soto la usara en nuestra contra. La presidenta Villanueva me dio las gracias y anunció que la Junta revisaría todos los materiales, incluida la nueva evaluación ambiental de Soto, antes de tomar una decisión en 1960, la reunión del próximo mes. Afuera, el aire húmedo de la tarde ofrecía poco alivio de la sofocante sala de reuniones. Ricardo pateó los escalones del ayuntamiento con frustración. Esa serpiente lo tenía todo planeado, echaba humo. Una evaluación independiente. Puedes apostar a que le pagó a alguien para que escribiera exactamente lo que quería oír. Probablemente estuve de acuerdo, demasiado cansada para endulzarlo. Pero eso no significa que no podamos contrarrestarlo. Conseguiremos nuestra propia evaluación, encontraremos los fallos en la suya y volveremos más fuertes el próximo mes. Ricardo negó con la cabeza. No tenemos dinero para otra evaluación. Ya estamos al límite con los honorarios legales y las solicitudes de permisos. Tenía razón. Nuestro capital inicial estaba disminuyendo más rápido de lo previsto, devorado por gastos y retrasos inesperados. El banco se estaba poniendo nervioso, especialmente después de la reunión de esta noche. Ya se me ocurrirá algo, prometí, aunque no tenía ni idea de qué podría ser. De vuelta en casa, encontramos a Clara en la mesa de la cocina, clasificando fotos antiguas para una exposición que estaba creando para la oficina de ventas, suponiendo que alguna vez llegáramos a construir una. ¿Cómo ha ido?, preguntó, levantando la vista expectante. Ricardo cogió una cerveza de la nevera. Soto nos ha sorprendido con un informe ambiental que básicamente dice que vamos a matar el lago, destruir el valor de las propiedades y probablemente causar el apocalipsis mientras lo hacemos. El rostro de Clara se descompuso. ¿Así que eso es todo? ¿Hemos terminado? No, dije con firmeza. No hemos terminado. Solo necesitamos una nueva estrategia. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, conduje hasta la propiedad del lago. La luna estaba casi llena, proyectando una luz plateada sobre el agua. Caminé hasta el borde del embarcadero donde Clara y yo nos habíamos sentado bebiendo chocolate, caliente 2 meses antes, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mí. Esta había sido mi idea: desarrollar la propiedad, reconstruir el negocio familiar, sanar de alguna manera las fracturas en nuestras relaciones, mientras creábamos algo que honrara a nuestros padres. Ahora todo estaba en peligro de colapsar, y no tenía ni idea de cómo salvarlo. El chasquido de una rama me hizo girar bruscamente. Una figura emergió de las sombras de los pinos y me tensé, lista para huir. Elena Morales, dijo una voz familiar. Veo que sigues escapándote. Al lago por la noche. Marta Soto salió a la luz de la luna, la esposa de Ricardo y la amiga más antigua de mi madre.
Habían sido inseparables desde la universidad, hasta que la muerte de mamá creó un abismo entre nuestras familias que papá nunca intentó. Cerrar. Serra, Soto, dije con cautela. No sabía que había alguien más aquí. Se movió para pararse a mi lado en el borde del embarcadero. Ricardo tampoco sabe que estoy aquí. Cree que estoy en mi club de lectura. Había algo en su tono, un toque de conspiración que me recordó cómo ella y mamá solían susurrar y reír juntas cuando éramos niñas. Me enteré de la reunión, continuó. Ricardo ha estado tramando esto durante semanas, desde que se enteró de vuestros planes. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Qué tiene en contra de nuestra familia? Marta suspiró, mirando hacia el agua. Es complicado. Viejos rencores, oportunidades perdidas. Tu madre eligió a Javier en lugar de a él, ¿sabes? La miré fijamente. ¿Qué? ¿Ricardo estaba interesado en mamá? Oh, sí. Salieron durante todo el instituto. Todo el mundo esperaba que se casaran. Luego ella se fue a la universidad y conoció a tu padre. Ricardo nunca lo superó del todo, ni siquiera después de que él y yo nos juntáramos. La revelación cambió mi comprensión del conflicto, haciéndolo a la vez más personal y más mezquino de lo que había imaginado. ¿Por eso está luchando contra nuestro proyecto? ¿Porque mi madre se casó con mi padre hace 40 años? Marta rió suavemente. En parte, pero también se trata de la tierra en sí. Ricardo ha estado tratando de comprar la propiedad de tu familia durante décadas. Tu padre siempre se negó a vender. Ahora los promotores de Ricardo quieren construir un resort de lujo allí, mucho más extenso que vuestras ecocabañas. Las piezas encajaron. Las preocupaciones ambientales de Soto eran una cortina de humo para sus propios planes de desarrollo, planes que ciertamente implicarían talar el bosque y remodelar el paisaje de forma mucho más drástica que nuestra modesta propuesta. ¿La Junta de Urbanismo sabe de esto? Lo dudo, respondió Marta. Ricardo es bueno ocultando sus verdaderas motivaciones. Sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo. Esto es una copia de un acuerdo preliminar entre el grupo de inversión de Ricardo y Complejos Turísticos Lacustres Internacional. Creo que te resultará esclarecedor, especialmente la sección sobre la compra contingente de propiedades adyacentes. Tomé el papel, atónita por el riesgo que estaba corriendo al compartirlo conmigo. ¿Por qué hace esto? La expresión de Marta se suavizó a la luz de la luna. Porque Leonor lo habría querido así. Era mi mejor amiga y amaba esta tierra. El resort de Ricardo destruiría todo lo que ella apreciaba de ella. Se dio la vuelta para irse y luego se detuvo. Una cosa más. Comprueba las credenciales del ingeniero ambiental que preparó el informe de Ricardo. Creo que encontrarás su objetividad cuestionable. Mientras Marta desaparecía en la oscuridad, me quedé helada, con el papel en la mano. Por primera vez desde la reunión del ayuntamiento, sentí una chispa de esperanza. No estábamos vencidos todavía, ni mucho menos. La semana antes de la siguiente reunión de la Junta de Urbanismo, me encontró en Oviedo, sentada frente a la docenateera, Leonor Chen, una de las científicas ambientales más respetadas de Asturias. Su despacho en la universidad estaba abarrotado de libros, muestras de rocas y lo que parecían ser varios terrarios con diversas especies de musgo. «Esto es fascinante», dijo, levantando la vista del informe que Marta Soto me había dado, «y profundamente preocupante desde un punto de vista ético». «¿Se refiere a la evaluación ambiental de Soto?», pregunté. «No, a esta propuesta de desarrollo para un eco-resort de lujo». Hizo comillas en el aire. «No tiene nada de eco. Requeriría una excavación masiva, tala de bosques y modificación de la costa. El impacto en la cuenca hidrográfica sería devastador». Se quitó las gafas de leer. «En cuanto a la evaluación que el señor Soto presentó a la Junta de vuestro pueblo, es una chapuza en el mejor de los casos, y deliberadamente engañosa en el peor. El autor, el doctor Griffith,
Fue sancionado por el Colegio de Ingenieros Ambientales el año pasado, por falsificar datos en un estudio de impacto minero. La esperanza se apoderó de mí. Así que sus conclusiones podrían ser rebatidas, o no solo rebatidas, desacreditadas por completo. Painos. La Dra. Chen rebuscó entre los papeles de su escritorio y sacó una tarjeta de visita. Mi colega, la Dra. Patel, se especializa en ecología de lagos. Podría realizar una evaluación adecuada de vuestra propuesta, una que resistiría cualquier escrutinio. Dudé. Se lo agradezco, pero nuestro presupuesto está bastante ajustado en este momento. La Dra. Chen desestimó mi preocupación. Con un gesto de la mano. Marina hace trabajo pro bono para proyectos de desarrollo sostenible. Creo que el vuestro le interesaría bastante, especialmente por el componente de la servidumbre de conservación. Garabateó algo en el reverso de la tarjeta. Dile que te envía Leonor y menciona las muestras de musgo que me prometiste. Parpadeé. ¿Muestras de musgo? Ella sonrió. De vuestra propiedad junto al lago. Estoy realizando un estudio sobre los impactos del cambio climático en las comunidades de briófitas. Vuestra tierra tiene algunos de los lechos de musgo, inalterados más antiguos de la región. Por supuesto, acepté, añadiendo mentalmente recoger musgo a mi ya abrumadora lista de tareas. Gracias, Dra. Chen. Leonor, me corrigió. Tu madre y yo fuimos compañeras de clase, ¿sabes? Botánica y no. Tenía un ojo para el detalle extraordinario. Otra conexión que no conocía. Otro hilo que ataba a mi madre a este lugar y a esta gente de maneras que apenas empezaba a comprender. De vuelta en Robleda, encontré a Ricardo en el taller de papá detrás de la casa, restaurando cuidadosamente una antigua canoa de madera que había colgado de las vigas del garaje desde que tengo memoria. El regalo de graduación de mamá. De parte de papá, explicó cuando me vio mirarla. La hizo para ella cuando estaban comprometidos. Pensé que podríamos usarla en la propiedad del lago, ya sabes, para que los huéspedes la saquen. Pasé la mano por el cedro liso, maravillándome de la artesanía. Es preciosa, rica. ¿Qué tal por Oviedo?, preguntó, dejando la lija. Le puse al día sobre mi reunión con la Dra. Chen y su oferta de ayuda. Su rostro se iluminó con cada nuevo detalle, especialmente con la revelación sobre el historial disciplinario del Dr. Griffith. Así que tenemos una oportunidad, dijo, la esperanza volviendo a su voz. Una oportunidad real de luchar contra esto. Más que eso, respondí. He estado investigando las finanzas personales de Soto. Está endeudado hasta las cejas. Ha hipotecado su propia propiedad para invertir en este acuerdo del resort. Si se cae, puede perderlo todo. Ricardo silbó por lo bajo. ¿Cómo te enteraste de eso? Digamos que he hecho algunos contactos en Madrid que pueden acceder a información no disponible fácilmente para el público. Me estudió con un nuevo aprecio. Realmente has cambiado, Lena. La hermana que recuerdo habría jugado según las reglas, incluso si eso significaba perder. Pensé en los últimos 5 años, en los desafíos que había enfrentado construyendo mi carrera en una industria despiadada, en las duras lecciones que había aprendido sobre cuándo doblar las reglas y cuándo romperlas. Jugar según. Las reglas solo funciona cuando todos los demás hacen lo mismo, dije, y Soto, desde luego, no lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es el plan? Sonreí. Vamos a ganarle en su propio juego, pero también necesitaremos la ayuda de Clara. Clara se mostró menos entusiasta cuando le presentamos nuestros hallazgos esa noche. Su hijo pequeño por fin se sentía mejor, pero el estrés de ser madre soltera mientras trabajaba en los planes de desarrollo le había dejado ojeras. Y queréis humillar públicamente a uno de los hombres más poderosos del pueblo, resumió después de que le explicáramos nuestra estrategia. El mismo pueblo donde mis hijos van al colegio, donde estoy tratando de reconstruir mi vida después de la traición de mi marido. Dicho así, sonaba arriesgado. No humillar, aclaré. Solo exponer la verdad sobre su propuesta de desarrollo
y la evaluación defectuosa que está usando para bloquear la nuestra. Clara se frotó las sienes. ¿Y no crees que eso tendrá consecuencias para todos nosotros? Ricardo se inclinó hacia adelante. Clara, si no hacemos esto, perdemos el proyecto. Perdemos nuestra oportunidad de salvar el legado de papá. El legado de papá, repitió con amargura. Su legado son 3 hijos que apenas pueden comunicarse sin pelear, un negocio en quiebra y una montaña de deudas. Quizás deberíamos dejarlo pasar. Sus palabras quedaron en el aire, dando voz a la duda que había acechado en los márgenes de nuestros esfuerzos. Quizás nos estábamos engañando. Quizás algunos legados no estaban destinados a ser salvados. ¿De verdad crees eso?, pregunté en voz baja. Clara suspiró, la lucha desvaneciéndose. No, pero estoy cansada, Elena. Tan cansada de librar batallas que no elegí. Me senté a su lado en el sofá. Lo sé. Y si quieres abandonar esto, Ricardo y yo lo entenderemos. Pero creo que este proyecto podría ser algo especial, no solo por la memoria de papá, sino por nosotros, por tus hijos, por el pueblo. Me estuvo en silencio durante un largo momento, y luego enderezó los hombros con la misma determinación que le había visto desde que éramos niñas. ¿Qué necesitáis que haga? La noche de la reunión de la Junta de Urbanismo llegó con una tormenta eléctrica inesperada. Los relámpagos partían el cielo mientras nos apresurábamos a entrar en el ayuntamiento. La sala de plenos aún, más concurrida que antes. Se había corrido la voz de que la decisión de esta noche sería polémica. Ricardo Soto estaba sentado en la primera fila, con aspecto confiado en un traje caro. Asintió secamente cuando nos vio, con el más mínimo atisbo de una sonrisa burlona en sus labios. Lo que no sabía era que la doctora Patel también estaba presente, armada con una evaluación exhaustiva que refutaba completamente las afirmaciones de Soto. O que copias de su plan secreto para el resort habían sido compartidas discretamente con miembros clave de la Junta antes de la reunión. O que la propia Marta Soto estaba sentada en la esquina trasera, lista para hablar si era necesario. La presidenta Villanueva declaró abierta la sesión, anunciando que la Junta escucharía las declaraciones finales antes de votar sobre nuestra propuesta. Antes de empezar, dije cuando fue mi turno en el micrófono, me gustaría presentar a la doctora Marina Patel, quien ha realizado una evaluación independiente del impacto ambiental de nuestro proyecto. La cabeza de Soto se levantó de golpe, su expresión confiada vacilando mientras la doctora Patel se acercaba al micrófono. Durante los siguientes 15 minutos, desmanteló metódicamente las afirmaciones de su informe. Sus credenciales y su claridad no dejaron lugar a dudas. Además, concluyó, la propuesta de los Morales representa un modelo de desarrollo sostenible que podría servir de ejemplo para otras comunidades lacustres que se enfrentan a presiones similares. Soto se puso de pie antes de que ella terminara, exigiendo saber quién había autorizado esta nueva evaluación y acusándonos de violaciones de procedimiento. La presidenta Villanueva le recordó con calma que cualquier parte tenía derecho a presentar testimonios de expertos. Luego fue el turno de Clara. Me preocupaba que pudiera flaquear bajo la presión, pero se mantuvo erguida, con los diseños arquitectónicos que había creado proyectados en la pantalla detrás de ella. Crecí en este lago, comenzó. Mis hijos son la tercera generación de nuestra familia que nada en estas aguas, que aprende los nombres de los pájaros y las plantas que hacen que este ecosistema sea tan especial. Las cabañas que he diseñado están pensadas para integrarse en el paisaje, no para dominarlo. Hizo clic en su presentación, mostrando cómo cada estructura estaría posicionada para minimizar el impacto, cómo se reemplazaría cualquier vegetación alterada durante la construcción con plantas autóctonas, cómo todo el proyecto mejoraría realmente la calidad del agua a través de sistemas de filtración avanzados. Esto no es solo una empresa comercial para nosotros, dijo con la voz firme. Es un compromiso para preservar lo que hace especial a Robleda mientras creamos algo nuevo de lo que toda la comunidad pueda estar orgullosa. La sala quedó en silencio cuando terminó. Miré a Soto,
que susurraba urgentemente a su abogado, Ricardo habló a continuación, centrándose en los beneficios económicos, empleos para contratistas locales, aumento del gasto turístico, ingresos por impuestos sobre la propiedad para el pueblo. Estaba en su elemento, hablando el lenguaje de la gente trabajadora que constituía la mayor parte de la audiencia. Cuando fue mi turno de nuevo, decidí abordar el tema que todos evitaban. Algunos de ustedes se preguntarán por qué el señor Soto ha luchado tan duramente contra nuestra modesta propuesta, dije, observando su rostro con atención. No es porque le preocupe el ecosistema del lago, es porque tiene sus propios planes de desarrollo, planes para un resort masivo que alteraría para siempre el carácter del Cedral. Jadeos y murmullos recorrieron a la multitud. Soto se levantó a medias de su asiento, pero su abogado lo volvió a sentar. Sostuve. El documento que Marta me había dado. Tengo aquí un acuerdo preliminar entre el grupo de inversión del señor Soto y Complejos Turísticos Lacustres Internacional. A diferencia de nuestra propuesta, que mantiene la servidumbre de conservación que estableció mi padre, su plan requeriría una extensa modificación de la costa y tala de bosques. La presidenta Villanueva frunció el ceño. Señor Soto, ¿no le gustaría responder a estas acusaciones? Soto se acercó al micrófono, con el rostro enrojecido. Este es un asunto comercial privado que no tiene ninguna relación con la votación de esta noche. Lasra, Morales ha obtenido documentos confidenciales por medios cuestionables. Los documentos me los compartió alguien preocupado por el futuro de nuestro lago, interrumpí. Alguien que cree, como nosotros, que el desarrollo debe servir a la comunidad, no solo a los inversores privados. Mis ojos encontraron a Marta en el fondo de la sala. Me dio un levísimo asentimiento. Soto farfulló durante unos minutos más de negaciones y amenazas legales antes de volver a Pintosom, su asiento. El daño estaba hecho. La Junta y la gente del pueblo habían visto el crudo contraste entre nuestra visión y la suya. Tras un breve receso, la Junta regresó con su decisión. En una votación de 4-1, aprobaron nuestra propuesta con condiciones que en realidad mejoraban nuestras protecciones ambientales originales. Mientras la gente salía de la sala de reuniones, muchos se detuvieron para felicitarnos. Viejos vecinos que habían sido distantes ahora me estrechaban la mano, diciéndome lo orgullosos que habrían estado mis padres. Los miembros del equipo de contratistas de Ricardo le daban palmadas en la espalda. Los diseños de Clara recibieron la admiración del arquitecto jubilado del pueblo. Soto pasó a nuestro lado sin decir palabra, con su abogado siguiéndole. Solo Marta se detuvo, dedicándome una pequeña sonrisa antes de seguir a su marido en la noche lavada por la lluvia. Afuera, la tormenta había pasado, dejando el aire fresco y limpio. Ricardo, Clara y yo estábamos en los escalones del ayuntamiento, todavía procesando nuestra victoria. Lo conseguimos, dijo Ricardo, sonando casi sorprendido. De verdad lo conseguimos. Clara rió, un sonido de puro alivio. Dios, necesito una copa. El mirlo azul todavía está abierto, sugerí. Creo que esto merece una celebración. Mientras caminábamos por la calle mayor hacia la cafetería donde mamá solía llevarnos a tomar batidos, sentí que algo encajaba en su sitio. Una sensación de rectitud, de pertenencia, que no esperaba encontrar cuando regresé por primera vez a Robleda para el funeral de papá. No éramos una familia perfecta. Todavía había sentimientos heridos que abordar, confianza que reconstruir y una cantidad abrumadora de trabajo por delante para hacer realidad nuestra visión. Pero por primera vez creí que realmente podríamos tener éxito, no solo con el proyecto, sino con la tarea más difícil de volver a ser una familia. Clara se aferró a mi brazo mientras caminábamos, un gesto tan casual pero tan profundo en su perdón tácito. Ricardo silbaba una melodía desafinada a nuestro lado, ya haciendo listas mentales de contratistas a los que llamar y suministros que pedir. Sobre nosotros, las estrellas emergían de detrás de las nubes que se alejaban, las mismas estrellas que habían sido testigos de la fractura de nuestra familia y ahora de su tímida reparación. Pensé en papá.
en cómo nos había creado este último desafío, uno que solo podía superarse juntos. Quizás ese había sido su verdadero legado desde el principio.